Aleluya. Quiero que vean la palabra que dice el Señor. Y vamos a ver algo importante. Vamos a ir a lo que Dios nos enseña. Pero quiero que repitan conmigo. Profetizo la palabra de Dios. Soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Los mejores años de mi vida están por venir y yo los anhelo con todo mi corazón. Hoy para mí hay grandes cambios, oportunidades, méritos y triunfos y éxito. Soy rico, tengo poder, dinero, oro, plata y todo lo mejor. Por la fe y el favor de Él alcancé todo, de los cielos, la tierra y de los abismos. Todo me pertenece. Me sentaré con los reyes. Soy cabeza y no cola. Estoy arriba y no abajo. Soy luz a las naciones, dice la palabra. Soy amo de la tierra. Tengo autoridad y poder en mi boca para hacer cualquier cosa. Para hacer cualquier cosa. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, y vamos a leer el capítulo 16. Quiero que vea el capítulo 16. No era el que yo le dije, capítulo 16, Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a ver el verso. Dice la palabra 17. Aleluya. Entonces vamos a ver lo que dice el Señor. 37, capítulo 16, verso 37. Oiga bien, gloria a Dios. Dice así: David dejó ante el arca del pacto del Eterno Asaf a su hermano para que ministrase continuo ante el arca según el rito de cada día. Hizo lo mismo con Obed Edom, 68 parientes de él, y puso del portero a Obed Edom, hijo de Jedutún, y a Osa, y dejó al sacerdote Sadoc, a su hermano sacerdote, ante la tienda del Eterno en Gabaón, para sacrificación continuamente, mañana y tarde, holocausto al Eterno, al altar de los holocaustos, conforme a todo lo que está escrito en la ley que el Eterno prescriba a Israel. Con ellos designo, dice Emma, Jedutún. Los otros elegidos declararon por el nombre para glorificar al Eterno, porque su amor es para siempre. Y con ellos dejó a Emán, Jedutún, y con trompetas y címbalos otros instrumentos de música. Dios dice de Dios, y los hijos de Jedutún eran porteros, y entonces todo el pueblo se fue a cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su familia. Gloria al Señor, bendito sea el Dios de los cielos. Muy bien, ahora sí puede sentarse. Oiga lo que dice la palabra. Muy bien. Pero si usted mira en el capítulo 16, dice el Señor: trajeron el arca de Dios y lo pusieron en la tienda de David. Había levantado para ella, ofreciendo holocausto,
sacrificio de paz ante Dios. Cuando David acabó de ofrecer holocausto, los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Dios eterno. Repartió todo a Israel, hombres y mujeres, a cada uno con un hogazo, algozada de pan, y otras, dice la palabra, y otras de dátiles a otros que pasaban, y puso ante el arca el eterno ministros de los levitas para recordarse que las ofrendas del eterno Dios de Israel. Asaf era el jefe, según Zacarías, pues Jehiel, Semiramot, Jehiel, Amatías, Eliab, Beneías, Obed, Edom, Jehiel, con salterios, arpas para Asaf tocaban el címbalo, también los sacerdotes y todos los demás que estaban ahí continuamente con instrumentos. Muy bien. Oiga, dice la palabra, cuando David, el arca del pacto, Dios le dice a Moisés, cuando va en el libro de Éxodo, va usted a Números, Deuteronomios, aparecen las normas, aparecen los escritos, los detalles, las medidas que el Señor dijo: levanten un arca y háganlo para que yo sea glorificado allí en ese arca. Pero cuando Moisés le dijo a los sacerdotes: elige a tu hermano Leví, que era Aarón, su hermano, porque Moisés era levita, era un profeta, y Aarón era un levita también, y Dios los escogió a Moisés como profeta y escogió a Aarón como sacerdote. Déjeme decirle, cuando Dios los escogió, Él le dijo: la tarea de Aarón será el sumo sacerdote, de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, para que yo pueda hablar con él. Pero yo contigo tendré otro encuentro diferente. Moisés tenía un encuentro diferente cara a cara con Dios, no delante del arca. Él ya lo había visto, porque en el arca se manifestaba Dios. El arca no había nada. Pero déjame decirle, entonces vino el Señor y dijo: construye un arca donde yo voy a estar allí. Pero cuando Él dice voy a estar, no quiere decir que se hizo como un humo, no quiere decir que era como una esencia aromática. No, Él estaba ahí para presentarse. Quiero que entienda, el arca representa una silla o un trono donde Jesucristo, el Hijo de Dios, se iba a sentar. El arca del pacto, en ese cajón, ahí Dios le dijo a Moisés que construyeran el arca. Lo construyeron, y dijo el Señor: ahí quiero que cuando ustedes guarden mis utensilios, mis trastos, Dios tenía sus trastos, guarden el pan de la proposición, y ahí también el vino, el aceite aromático, y también el perfume aromático, y estaba ahí. Entonces dijo el Señor: también va a estar entre ustedes ahí la vara de Moisés y la vara de Aarón. La vara de Aarón. Algunos se creen que la vara de Aarón lo habían utilizado como cargadores, como para hombros, para cargar, como que habían hecho unas argollas para meter la vara de Aarón o la vara de Moisés para cargarlo. Pero no fue así, sino lo que pasó fue que cuando Dios le dijo que hiciera el arca, y le dijo: haz el arca, hizo un cajón como podemos llamarle un baúl. Pero en ese cajón, ese baúl,
Dios le dijo a Moisés: quiero que haga unos querubines, pero sin cara, sin rostro, sin ojos. Solo eran como los maniquí, que no tenían ojos, no tenían boca, solamente los labios, la nariz y todo, y no tenía ojos. Y entonces dijo que esos ángeles que estaban ahí estaban postrados, dice, como la tapadera del arca, estaba en las 4 esquinas. Entonces unos ángeles estaban hincados, como viendo al Señor, y otros ángeles que estaban allí también de los 4 extremos. Entonces hay esos querubines que Dios dijo que los pusiera ahí, pero cuando Dios les dijo que hiciera el arca del pacto, no eran querubines reales, no habían querubines vivos o espirituales, sino solo era madera, hecho de madera. Dijo el Señor: hagan querubines hechos de madera. Pero ahí no había espíritu de querubín, ahí no había espíritu de querubín dentro de esos ángeles, no, sino ahí solamente eran una forma de trono. Entonces la palabra dice que los querubines tienen 3 pares de alas. Dice la palabra: 2 cubren sus rostros, 2 cubren sus pies, ¿sí? Y 2 alas vuelan. Entonces cuando hicieron el arca, lo construyeron, y se cree que era forma de una silla, pero muchos no relatan bien el arca, si era solo 4 querubines iguales, pero no, sino era una forma de silla, como un trono. Pero nadie se imaginaba que en esa arca se presentaba o se sentaba Cristo. Entonces cuando cargaban el arca, el arca era el trono de Dios o la silla de Dios, y entonces cargaban a Cristo. Cristo iba sentado allí. Por eso les digo, en el arca no había un humo, no era una esencia, no era un humo, no era una energía espiritual, una energía magnética, energética, lo que sea, no, sino era la misma presencia de Jesucristo. Y entonces dijo el Señor que llevaran el arca, y entonces llevaron el arca a la tienda de David, porque David había construido una ciudad que se llama la ciudad de David. En ese lugar él construyó una tienda rodeada de cortinas. Quiero decir, no había, oiga bien, no había estructuras de hecho de piedra, sí, con terraza, no, sino su lugar santísimo era rodeado de cortinas de colores estaba rodeado. Dice la palabra: entraba el arca y lo metían en ese lugar. Por eso se llama el lugar santísimo. Se llama el lugar santísimo. El arca se llama el lugar santísimo, el lugar santo. Quiero que entiendan. Vamos a poner el ejemplo. El lugar santísimo es donde yo estoy, y el lugar santo es donde usted está. Y el patio del lugar fuera del santo lugar, entonces era como decir afuera de las paredes estaba donde el pueblo esperaba. Entonces en el lugar santísimo, y el único que podía entrar en ese lugar, solo había uno que tenía que santificarse por un año. Tenía que santificarse, purificarse, limpiarse, lavarse. Tenía que ser santo, porque la palabra dice: si yo soy santo, sean santos ustedes. Entonces el sumo sacerdote tenía que estar limpio de cuerpo en ese tiempo. Oiga, en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley, la ley comenzó en el tiempo de Moisés, porque después de que cuando llegaron los israelitas a la tierra de Egipto, donde se multiplicó, porque en ese tiempo era tiempo de gracia, en el tiempo de los patriarcas. Y luego, entonces, cuando llegó la ley, dijo el Señor: hagan esto. Y entonces cuando llegaron a ese lugar, en el desierto,
fue donde construyeron, ¿sí?, el lugar santísimo. Y entonces, cuando construyeron el arca, Dios les dijo que tenía que buscar sacerdotes. El sumo sacerdote era, como decía el pastor general, decir que él era el representante. Luego estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, el principal, los sacerdotes, como le llamó, pastores de ayuda o ministerios ya de ayuda, como se le llama a la iglesia. Entonces, cuando fue construido el arca, Dios dijo, en el lugar santísimo, en ese lugar santísimo solo entraba Aarón, pero él tenía que santificarse. Oiga bien, santificarse, porque antes era importante el cuerpo que el alma. Era más importante el cuerpo que el alma, porque por eso sacrificaban un animal. Entonces el sacrificio, mataban un animal al favor del hombre, porque el hombre, en lugar de que muriera él, moría un animal para que pudiera tener vida el hombre, y la sangre que derramaba el animal era para perdonar sus pecados del hombre. Por eso era así un sacrificio. Y entonces podía entrar al lugar santo solo los sacerdotes. Estaban en el lugar santo, y el lugar santísimo solo era Aarón. Pero para entrar al lugar santísimo, un año de santidad. Tenía que apartarse de lo humano, tenía que apartarse de todo. Y dice que tenía que vestirse con ropas blancas, puras. Perdone, le digo, no es de ofenderse, la Biblia lo dice. Entonces dice, y que tenía que tener los calzoncillos blancos, tenía que tener la camiseta blanca, la túnica blanca. No podía entrar sin su cuerpo ser limpio. Tenía que bañarse bien, vestirse de ropas puras, tenía que vestirse bien. Entonces, cuando ya llegaba el tiempo del año, entraba Aarón al lugar santísimo, pero siempre le ponían un cordón, le ponían un lazo y le ponían campanas a su túnica, unas campanas, y le ponían un lazo, porque cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, si estaba bien, entonces lo que hacían era que cuando entraba el sumo sacerdote, venían los hermanos, jalaban el lazo y movían el cuerpo del sacerdote y sonaban las campanas. Entonces eso significaba que estaba vivo delante de Dios. Pero si un sacerdote, por un pecado que cometía y se presentaba al lugar santísimo, se desplomaba y se moría. Y entonces no podían ir a sacar al muerto. Y entonces lo que hacían era que cuando jalaban a la persona y no sonaban las campanas, porque ya estaba muerto, porque no estaba santificado. Y entonces jalaban y arrastraban al muerto y lo sacaban al lugar santísimo. Por eso el Señor dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Santifiquémonos cada día más. El que quiera ser santo, que se santifique más, y el que quiera ensuciarse, que se siga ensuciando, dice el Señor. Porque si yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Eso es lo que dice el Señor. Muy bien. Pero dentro del arca, para que podía entrar, estaba una palangana donde se lavaba las manos el sacerdote. Sí, la palangana donde se lavaba. Y ahí estaba el pan de la posesión, donde él podía comer el pan. El pan significaba el cuerpo de Cristo. El pan significa el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo dijo, el que come de este pan no morirá, porque yo soy el pan de vida. Y cuando se lavaban, por eso se lavaban también los pies para entrar al lugar santísimo, se lavaban los pies y las manos, porque era importante hacerlo, se lavaban de entrar. Y entonces, y tomaban vino. El vino representaba la sangre de Cristo, la sangre que limpia todo pecado. Es la sangre del Cordero del gran yo soy. Y entonces cuando construían el arca, y entonces estaba ahí, y ahí estaba el Señor en ese lugar. Pero como dice la palabra, Dios es grande y poderoso, pero Él se puede tomar forma humana, puede tomar forma
puede ser invisible, invisible de lo invisible. Él puede ser su mano, Él tiene el poder. Entonces Él se sentaba ahí en el lugar santísimo. Cuando llegaba el sacerdote, se sentaba y hablaba con Dios. Oh Señor, Dios del cielo, Dios de Israel, muéstrame tu poder y dime, Señor, en qué lugar vamos a estar. ¿Cómo quieres, Señor, que nosotros vivamos? Entonces Dios venía y le hablaba al sacerdote, le estaba hablando. Entonces el Dios habla y iba a hablar por el favor del pueblo. Señor, dígate que tu pueblo tiene quejas. Tu pueblo siempre vienen a ofrecer sus holocaustos, sus sacrificios, para que perdonen sus pecados, para que tú los bendigas en sus siembras, para que tú les des paz, para que tú les permitas, Señor, que sean siervos para ti. Tenía que llevar un proceso para poder llegar a ese lugar santo. No era fácil. Todos siempre y cuando eran llamados por Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando estaban ahí, entonces ellos tenían que decirle, Señor, entonces, ¿qué quieres que yo les diga al pueblo? Entonces Dios les daba la respuesta y les decía, dile al pueblo que solo me adoren, que me alaben el día sábado, que se santifiquen el día Shabbat, el día sábado, que se santifiquen para mí. Y ellos entraban en ayuno el día viernes, entraban en ayuno. Los israelitas a las 6 de la tarde empieza el ayuno, y entonces el día sábado era dedicado para Dios. El día sábado era dedicado solo para Él. Ya no tenían que trabajar, ya no tenían que ir a comprar, ya no tenían que ir al mercado, ya no tenían que lavar ropa, ya no tenían que ir a negociar, ya no tenían que ir a cobrar, ya no tenían nada. Ese día se dedicaban a Dios, solo a Dios. El Shabbat entraba a las 6 de la tarde y se ponían en ayuno. Ya tenían que dejar listo lo que tenían que hacer para las 6 de la tarde el sábado. Entonces entraban en ayuno, pasaban la noche, y entonces ya incluye la medianoche, ya entra el día, y entonces todo el día llegaba el mediodía y seguían en el ayuno. Dice la palabra que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Entonces así es como empieza el ayuno y la vigilia. Entonces entró Jesús. Entonces Jesús, cuando ellos entraban, oiga bien, en oración, en ayuno, ese día sábado solo era para el Señor. Se dedicaban a santificarse en oración y ayuno, y empezaba su vigilia, y empezaban, déjeme decirle, a alabar a Dios. Solo era dedicado. Entonces preparaban a los músicos, los que tenían panderos, son de bocina, tenían trompetas, flautas, tambores, todo para entonar alabanzas a Dios, para exaltar el nombre de Dios. Entonces le decía a los cantores, prepárense. Por eso les digo, mire, es que ser cantor no es nada más venir y decir, yo quiero ir a tocar, yo quiero hacer esto. Se requiere. Por eso muchas veces les digo, vengan a orar para que puedan administrar alabanza, vengan aquí. Pero muchos quieren venir a cantar, alabar, servir, tocar como caiga, como que fuera un festival. Usted puede ir en el mundo, puede ir a aprender música, y puede usted ir a decirle, mire, yo quiero que me contrate porque yo puedo tocar guitarra, entonar guitarra o ejecutar el piano, tal cosa. Y entonces, está bueno, véngase. Y usted puede entrar, si quiere llega con olor a alcohol, si quiere llega usted después de haberse acostado con alguien, y usted puede llegar lleno de pecado, puede hacer lo que quiera y puede cantar lo que usted se le dé la gana. Pero así delante de Dios no puede entrar. Delante de Dios no puede venir con las manos cochinas y sucias, venir a tocar lo sagrado, porque es sagrado las cosas de Dios. Cuando está en las cosas, lo que está dentro del templo de Dios está consagrado, está santificado. Aunque muchos no lo crean, pero es verdad. Entonces, y vienen y quieren, y claro que pueden llegar personas así, y Dios puede mostrar lo malo que tienen. Entonces Dios quiere gente que se santifique para servir a Dios.
No importa en qué área, en las áreas de la música, área sacerdotal, o en el área diaconal como le llamamos, porque el diaconado es como el área sacerdotal, porque de ahí cuando aprenden el servicio pueden llegar a entrar a ser pastores y pueden llegar a ser llamados y a servir a Dios. Entonces, déjame decirle, y el aceite era la unción del Espíritu Santo. Cuando ungían al hombre, ungían su cabeza con aceite, representa el bautismo del Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro, dice Mateo, dice el Señor, dice Juan, dijo: viene uno atrás de mí que no soy digno de desatar sus sandalias, porque yo no soy merecedor de él. Él viene y bautiza con el fuego y el poder de su Espíritu. Entonces se cumple lo que dice Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Unge mi cabeza con aceite, y haz que mi copa esté rebosando, dice Salmos. Está ungido, el que fue elegido, fue ungido para ser rey, sacerdote o profeta. Esos eran los tres principales en el país o en la nación de Israel. Entonces déjeme decirle, oiga bien pues, oiga, escuche. Y entonces cuando sacaban el arca, Dios decía: vayan, lleven el arca delante de ustedes, y los cantores vayan atrás del arca. Entonces entonen alabanza. Yo voy a ir adelante de ustedes para que derriben sus enemigos y destruyan todos los que se levanten contra ustedes. El arca representa a Dios. Entonces Dios daba una señal y le mostraba a Moisés o al profeta, le decía, cuando el Señor decía: toquen canciones, empezaban a tocar cantos de guerra. Sí, cantaban cantos de guerra, por ejemplo, Él es el poderoso Israel, sí, los muros caen, un ejemplo. Entonces dice que el Señor le decía: vayan y ataquen a sus enemigos, y entonces Dios les daba la victoria. Iban a pelear con sus enemigos. Dios siempre estaba con ellos, los acompañaba a través del arca, pero en ese arca era un trono donde Jesús se sentaba. Y sabe que muchos científicos, muchos quieren buscar el arca. Hoy quieren encontrar el arca. Dice que el arca es el arca de poder. El arca no es una energía, el arca no es un humo, no es un aroma, no es una esencia, no. El arca es la misma presencia de Dios, donde Dios se sentaba. El mismo Dios se sentaba en el arca. Y entonces dijo el Señor: entonces lleven el arca. Cada vez donde iban, Dios decía: lleven el arca y que los sacerdotes caminen, pero no podemos pasar ¿cómo se llama? El río, el Jordán. El río está grande, no podemos cruzar, nos vamos a ahogar, nos va a arrastrar el río. Entonces el Señor decía: porque vayan los sacerdotes delante, que vaya el arca delante de ustedes, y los cantores, y vayan cantando. Y entonces cuando los sacerdotes iban cantando, todo el pueblo, entonces dice que el mar o el río se abría el río, y abría camino, y la tierra dice que era seca, se secaba y pasaban por tierra seca, porque solo Dios puede hacer esa maravilla, ese poder. Aleluya. Y por eso le digo yo, cuando el Señor llevaba en el arca, Dios extendía su mano y el río se apartaba. Él iba ahí, sentado en ese trono o en ese arca. Muchos científicos, ni los judíos saben. Los judíos, muchos de los judíos, el único que lo sabía era Moisés. Pero muchos les habló Moisés, no entendieron. Siguieron siendo ignorantes, como muchos dicen. Yo les digo: aquí está Dios, aquí está el Espíritu de Dios. Muchos no lo ven, muchos no lo sienten, muchos no lo perciben. Muchos piensan que cuando usted viene aquí es como cualquier iglesia católica, mormona, testiga, la nueva era, los ecuménicos, etc. Usted viene y solo viene, me siento. Y usted me ve cantando, me ve orando, o ve a alguien, y usted piensa que Dios no está ahí. Si no estuviera Dios, yo no fuera quebrantado por Él, porque mi pecado endurece mi corazón. Pero cuando estoy delante de su presencia, me quebranta, porque siento su presencia, porque siento el poder de su gloria, porque Él está aquí presente. Por eso
yo le puse cuando Dios me dijo, yo estoy aquí. Y por eso Dios está aquí. Dios está aquí. Dios no está afuera, Dios está aquí. Está aquí cuando lo buscamos. Él se presenta cuando usted viene con un corazón contrito y humillado. Él se presenta porque Él ve las necesidades, Él ve lo que usted tiene, Él ve lo que Él quiere de ustedes. Y también quiere que ustedes quieran más de Él. El objetivo de buscar a Dios es aprender más de Él, crecer más en la fe, aprender más de su palabra, fortalecerse en el Espíritu, estar lleno de su gloria para poder hacer grandes obras y maravillas. Entonces, el arca del pacto, que se llama el arca de la alianza, que significa pacto. Pacto significa promesa. Yo soy el Dios que cumple su palabra. No retracto mi palabra ni quebranto mi ley. Lo que yo he profetizado, o lo que yo he hablado, o lo que yo he decretado, o lo que yo he dicho, eso será hecho. Dios es la palabra y la palabra es Dios. Entonces tiene que entender la gente, tiene que entender que el Dios poderoso, el Dios vivo, el Dios eterno es grande, fuerte y poderoso. Pero cuando Israel, oiga bien, Dios le dijo, pero el día que ustedes me abandonen, yo los abandonaré. Los abandono en el templo, también los abandono en el arca. Yo no me sentaré en el arca. Y se lo dijo a Moisés. ¿Sabe por qué? Le dijo a Moisés, muy bien, tengan cuidado del arca, que cuando tú te mueras, o cuando después de que tú mueras, otro va a llevar todas las normas y leyes como yo he ordenado. Porque muchos israelitas, si el día que tú te mueres, Moisés, Josué o cualquier otro líder, no van a adorar a Dios, no van a decir, Señor, ayúdanos, no, van a adorar al arca, y entonces lo van a convertir como una adoración. Dios no quería que adoraran al arca, sino que adoraran el que estaba encima del arca. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Usted tiene que adorar a Dios. Usted no adore a un Dios. Usted no viene a adorar aquí a nadie. Usted no viene a adorar, viene a adorar a Dios. Por eso sus hermanos, cuando usted entra aquí en el lugar santo, oiga bien, usted viene a adorar a Dios. Aplauda, cante, alabe, diga amén, aleluya. Entonces, si usted es un cristiano, haga lo que dice el Señor. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque venimos a buscar a Dios. Usted puede llegar con el presidente. Si quiere, hable. Si quiere, no le hable. Si quiere, mírele la cara. Si no quiere, no le mire. Si quiere, salude, no lo salude. Si quiere, ría con él. Si quiere, no ría. Pero como dijo Pablo, yo prefiero quedar bien con Dios, no con los hombres. Usted aprenda a quedar bien con Dios, no con los hombres. Por eso cuando usted busca a Dios, ¿por qué? Hoy vemos en todos los eventos, en todos los eventos vemos, la gente dice, cuando hay un acto cívico, cuando hay una boda o hay una celebración y todos aplauden, y ya no quieren parar de aplaudir, exaltan más al hombre que a Dios. Cuando le decimos aplauda, medio aplaudimos. Y lo de mala gana. Pero cuando estamos con el diablo, le aplaudimos a Sharahu, le aplaudíamos a la reina, le aplaudíamos a no sé qué, le aplaudimos hasta al niño por su cumpleaños. Pero a Dios siempre se la estamos dando al hombre. Toda honra y gloria es para Él, toda honra y gloria. Y entonces dice la palabra, cuando llegó el arca a la ciudad, dijo a David, quiero cantores, que Dios les ha dado la habilidad, la inteligencia, Él le ha dado el conocimiento de ejecutar trompetas, tambores, cimbales, flautas, son de bocina. Y entonces todos se ponían a cantar, y todos se ponían a adorar a Dios. Sí, siempre use la alabanza. La alabanza es parte de la guerra espiritual.
La alabanza es parte de la guerra de oración. La alabanza y la adoración es parte de la vida de santidad. Porque cuando alabamos, adoramos, los demonios también se atormentan, les cae mal, porque la gloria es para Él. El diablo quiere que le cantemos a Él, le alabemos, le adoremos. Ya, cuando usted fue a ver el desfile, tal vez yo también, solo fui a ver, recordando a las bandas, y todo, yo fui a ver solamente para ver qué tonaban, porque había algunos cristianos, había unos colegios cristianos. Yo quería oír alabanzas de Dios, alabanzas de guerra, pero en lugar de que canten alabanzas de guerra, están cantando y música del mundo, y cantando los recuerdos del pasado y todo. No había nada. ¿Por qué? Porque yo no entiendo por qué se meten a la banda de guerra cuando usted debería de cantar cánticos de guerra. ¿Por qué no cantaron decir, Jehová la fortaleza de mi vida, en quien he de temer? Varón de guerras, Jehová, Jehová es su nombre. No todo le da bebés. Ay, ¿qué va a decir qué va a decir el alcalde? Ay, ¿qué va a decir la gente? Ay, que estoy tocando. Ay, qué feo se oye. Ay, ¿qué van a decir los demás? Me vale un bledo lo que digan los demás. Me vale un bledo la banda de los paganos. Me vale un bledo la banda de los impíos. Pero yo debo de marcar la diferencia. Yo le digo al Señor, si yo le tuviera un colegio, levantaría una banda, pero que cante cantos cristianos, no paganos. Porque muchos, hasta el Colegio de la Patria Evangélico, dice que el Colegio Cristiano Evangélico, la Patria, pero de cristiano no tiene nada más paganismo, porque solo tocan para el mundo. El Colegio Pestalista es cristiano y tocan para el mundo. El Colegio Chiquiná tocan para el mundo, la misma porquería. Dice ser cristianos, son impíos. Ellos no son cristianos. ¿Cómo es que un colegio cristiano, si va a participar, cante cantos de guerra? Cante ahí, él se hubiera cantado allí, cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Di que Él es grande, porque Él es grande. Porque todos lo hacen lo mismo. Es que para ganar, yo quiero ser el primero, quiero que vean que tengo talento. Me vale un bledo que tenga talento. Me vale un bledo que tenga voz de arcángel. Me vale un bledo que sepa ejecutar un instrumento. Pero si no adora al Padre en espíritu y en verdad, usted no es nada. Yo busco tales adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Por eso yo los elegía. David le puso los músicos al Señor. Y buenos músicos que alababan, adoraban al Señor. Cuanto tenían que presentarse, tenían en la ciudad o tenían que salir a las batallas, a las guerras. Sonaban las trompetas, sonaban los cuernos. Sí, hoy yo sé que lo que dieron gloria a la patria, pero no le dieron gloria a Dios. Muchos le dan gloria a la patria. Oh Guatemala, feliz que tú seas. Sí, todos para Guatemala. No hay nada para Cristo, no hay nada para Dios. Porque el que crió Guatemala, el que crió la nación de Guatemala, el que hizo multiplicar el pueblo de Guatemala fue Dios. Y el que le dio libertad a Guatemala fue Dios. Entonces le digo yo, cuando David llevó el arca en esas cortinas, en ese lugar santísimo, luego él se presentaba y adoraba. Él no entraba tampoco, no entraba nada más así. Yo voy a entrar porque soy David. No, porque aunque a pesar de que adoraba 7 veces al día, él no podía entrar. Tenía que pedirle permiso a Dios para poder entrar. Ahora ya no estamos en tiempo de la ley, porque si esto fuera como el tiempo de la ley, tendrían que pedir permiso para poder entrar. Pero ahora no, estamos en el tiempo de la gracia, porque la casa de Dios es como una arca. Y aquí Dios se presenta, se sienta, y Él está aquí, y Él está viendo sus necesidades. Entonces, Dios está vivo. Pero ¿qué pasó del arca? Hay una gran historia que para estudiar tendríamos que hablar de dónde, cuando le fueron quitado el arca. ¿Sabe qué? El arca fue perdido. Muchos dicen, el arca se perdió. El arca se perdió. Israel se corrompió, Israel pecó, Israel
se apartó de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nadie podía tocar el arca, nadie. Cuando los filisteos llevaron el arca, conquistaron en una guerra, conquistaron el arca, lo llevaron, no sé cómo llegaron, que lo llevaron, pero llevaron el arca ante el templo de Dagón, un dios hecho de piedra, gigante, como vemos en muchos lugares. ¿Y sabe qué? Dagón estaba ahí, parado, y pusieron el arca delante de él, de este lado, lo pusieron delante de él. Lo metieron en el templo de Dagón. Y entonces dice que lo dejaron ahí. Y entonces Dios botaba al Dagón. Caía. Y cuando iban a ver al Dagón, sin cabeza, lo levantaban y lo ponían, lo construían. Y otra vez, lo botaba el Señor. Y otra vez. Y la última, Dios hace pedazos el Dagón. Y entonces dice, David, ven a traer el arca, ya no queremos porque está destruyendo a nuestro Dios, está destruyendo el templo. David preparó a los hombres que fueron a traer el arca. Y entonces dijo, preparemos sacerdotes. Y dice que llevaban el arca para la ciudad de David. Y entonces dice que la carreta, que donde lo llevaban, se cayó en un hoyo. Y vino un hombre, dice, del mismo pueblo de Israel, agarró y puso para que no se cayera el arca. Solo lo tocó y se murió, como que hubiera ejecutado. El instante murió el hombre. Nadie podía tocar el arca, porque Dios es santo. Dios es santo, es santo. Por eso hoy dice el Señor, no tientes a Dios para no ser tentado. No lo tiente, no contradiga, no discuta, no se oponga, porque dice el Señor, el que pelea con mí, el que pelea con Dios perecerá. Mejor no pelear con Dios cuando te vienen las luchas, las pruebas, las dificultades. Cállate, enmudece, alaba y adora como hizo Job. Te alabo y te bendigo. Me quitaste el marido, me quitaste la mujer, me quitaste el hijo, me quitaste tal, me quitaste esto. Bendito sea tu nombre. Yo te voy a buscar más y te voy a adorar. Eso es lo que hay que hacer. No alejarse. Me voy de la iglesia porque el Señor me quitó a mi mujer. Me voy de la iglesia, quitó a mi hijo. ¿De balde para qué voy a la iglesia? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué me sirve si todo no tengo nada? Entonces confía usted. Confía más en las cosas del mundo y no confía en las cosas de Dios. Usted tiene que confiar en Dios y no lo que tiene. Usted no tiene que confiar en su dinero, su oro, su negocio, sus negocios, sus planes, sus hijos, su mujer. Usted tiene que confiar en el único Dios santo y poderoso, Dios de los ejércitos. Aleluya. Ese es el Dios que nos confía. No confía en nadie, no confía en nadie. Confíe, porque todo lo que usted tiene es por Dios. Y por eso, y entonces cuando Israel falló, pecó y fueron a una guerra, le quitaron el arca. Entonces puse ese ejemplo de Dagón y se lo llevaron a la ciudad de David. Pero después de que el pueblo de Israel le falló a Dios, dice el Señor que le arrebató el arca. Oiga bien, le arrebató el arca. El arca no está escondido. Me acuerdo que hace años decía el pastor, él era un teólogo, él era un hombre que había tenido casi 5 doctorados, pero déjeme decirle, pero ni aún supo que el arca fue arrebatado. Él decía, el arca está escondido entre las tribus, el arca está oculto, alguien de las tribus lo tiene escondido. No, el arca fue arrebatado, Dios lo arrebató y se lo llevó. Porque si el arca se hubiera quedado, entonces todos hubieran estado adorando el arca. ¿Quién nación no pelearía por el arca para tener el poder? ¿Quién no tendría? Estados Unidos se hubiera levantado para obtener el arca del poder. Entonces todos estuvieran peleando por el arca y todos adorarían el arca, pero no adorarían a Dios. Por eso Dios se lo llevó, para que el arca no reemplazara la gloria de Dios, porque la gloria es para Él y Él no comparte su gloria. Él hizo el arca para sentarse, no hizo el arca para que lo adoraran. Por eso los católicos confunden una cosa y dicen, es que había querubines ahí y Dios hizo los muñecos y entonces ahí adoraban a Dios y estaban adorando.
No, ellos no estaban adorando, los israelitas no estaban adorando a los querubines. Esos querubines eran como, ¿cómo se le puede decir? Como coderas, cuando uno se sienta en un sillón, coderas, así eran los querubines, estaban así, hincados, así eran sus coderas, sus alas eran como protectores, y él estaba sentado ahí. Entonces déjeme decirle, así era, el arca fue arrebatado por el Señor, y el Señor tiene el arca en su presencia. ¿Hay una réplica? Sí, del arca, sí. Ya empezaron a construir la réplica del arca, pero esta réplica del arca, esta nueva arca, no tiene nada que ver con la revelación de Dios. Dios hizo el arca, el arca que Dios mandó a crearla por medio de los hombres, se lo arrebató y se los quitó. Hoy el hombre está creando una nueva arca, porque como ya van a construir el tercer templo, y ahora van a crear un arca y van a empezar, porque tienen los detalles del arca, pero ese arca ya no vale. Pero ¿sabe qué? Cuando construyan el templo, el tercer templo, ¿y sabe quién va a gobernar ahí? En el templo de Dios, el templo donde está el templo de Salomón, como dicen, el templo de Dios, porque se llama el templo de Dios. Y entonces los sacerdotes van a estar adorando y tienen la réplica del arca, van a estar ahí, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces déjeme decirle, ahí se va a sentar el anticristo, va a entrar el mismo Satanás gobernando dentro de ese templo. Ahí va a entrar Satanás, el anticristo, él es el mismo, el falso profeta, él es el mismo Satán, va a estar ahí, él va a gobernar el mundo entero. Y dice la palabra que ese mismo demonio llamado diablo, Satanás, espíritu inmundo, dice que él va a decir: yo soy Jesús, yo soy el Mesías, porque él copia de Dios, es la réplica de Dios. ¿Sí? Él va a hacer lo mismo que Jesús hizo. Se va a quitar la vida dentro del templo y lo van a tener por 3 días. A los 3 días va a resucitar, para que mucha gente crea que él es el Mesías. Él es el falso profeta. Por eso nosotros tenemos un Cristo. Por eso dijo Pablo: si te hablan de otro evangelio, te hablan de otro Dios, te hablan de otro ritual, te hablan de otra religión, no le oigas, no las escuches, porque tú ya conoces el verdadero evangelio y conoces a tu Dios. Tú tienes que tener cuidado, porque estamos rodeados de tradiciones y religiones, porque muchos se confunden y muchos, yo conozco mucha gente cristiana que hoy ya no van a la iglesia. Yo me volví a la iglesia católica, no, estoy yendo con los mormones, no, yo voy con los testigos, no, yo estoy yendo allá a la nueva era, no, yo estoy yendo ahí con los ecuménicos, no, yo estoy yendo allá con los carismáticos. Muchos se están retrocediendo. Por eso dice la palabra: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esos son la iglesia verdadera de Cristo, que cuando venga Cristo a arrebatarla, tú tienes que estar listo para irte con él. Por eso, si arrebató el arca, nos va a arrebatar a nosotros. Entonces nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros ya no vivimos bajo la ley como ellos vivían, ahora vivimos bajo la gracia. Ahora nosotros tenemos el privilegio y el honor de entrar directamente al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo ahora? Es su presencia. Ahora venimos y decimos: papito lindo, perdóname, he pecado contra ti, me arrepiento de mis pecados, soy rebelde, testarudo, terco y necio, ayúdame a cambiar, perdóname, Padre mío, ayúdame. Y viene el Señor, tú entras directamente al lugar santísimo, viene el Señor, te dice: está bien, hijo, te perdono, pero ya no peques más, ya tranquilo, pon en alto. Usted entra al lugar santísimo. Ahora usted puede entrar al lugar santísimo, venir a alabar, a adorar a Dios. Vine a alabarte, vine a adorarte, vine a decirte: solo tú eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno. Eso es así, eso es lo que debemos entrar. Entramos al lugar santísimo, usted viene. Por eso usted se puede reconciliar sin necesidad que yo lo ponga a reconciliación. A veces hago una invitación, pero a veces les da miedo, les da vergüenza porque han fallado, pero hágalo entonces ahí donde está. Dígale: Señor, fallé, perdóname, no quiero pensar, qué vergüenza. Es cierto, uno se siente mal, el diablo nos pone en vergüenza.
nos pone y nos hace sentir mal delante de su presencia, porque sabemos que pecamos. El alma que pecare, dice, el alma morirá, su alma muere. Cuando usted está pecando carnalmente, tal vez no va a morir físicamente, todavía no ha llegado su hora, pero su alma ya está muerta. ¿Y qué quiere decir? Que su alma está cautivada y está ahí abajo, está muerta. Entonces, cuando usted se arrepiente, Dios lo desata y lo salva y lo vuelve a sacar, y otra vez vive usted en su cuerpo, pero este cuerpo es el que se opone contra la voluntad de Dios. Este cuerpo no quiere orar, este cuerpo no quiere alabar, este cuerpo no quiere obedecer, este cuerpo se pone aburrido, este cuerpo no le gusta ¿qué? Leer la Biblia, este cuerpo no le gusta, pero póngale videos, póngale cosas, ahí está, viendo el internet, viendo televisión, viendo esto, viendo aquí, ocupado en eso, ocupe todo. Y dice, ayuna, dice el Señor, pero tu carne dice, no, mejor voy a comer. Y el Señor te dice, ve a la vigilia, no, mejor me voy a quedar durmiendo. No, ve a la iglesia, no, mejor voy a tener que hacer esto, mejor. Y hasta tal cosa, no obedecemos. Este cuerpo se opone a la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, esta carne miserable hay que someterla en el poder de Jesucristo, en oración y ayuno, porque es una carne miserable, una carne cochina, sucia, se deleita en el pecado, de nada aprovecha la carne, porque eso es lo que le gusta a la carne, el pecado le gusta a la carne, eso es lo que le gusta a la carne. Pero póngale a leer la Biblia, se va a aburrir, le va a dar sueño, le va a dar picazón, le va a dar aburrimiento, se va a poner, va a ver que va a tener muchos ataques. Póngase a ayunar y va a ver que el mismo diablo va a levantar a su mejor amigo más tacaño y lo va a invitar a comer. Cuando usted puede comer, no lo invitan. Cuando usted está en ayuno, ahí levanta el diablo. Fíjese, le voy a invitar a comer. Yo me acuerdo cuando ayunaba en mi trabajo, hacía mis ayunos, y decía, siempre llegaba mi patrón, iba y dice, no ayunaba. Yo quería que me invitara, nunca me invitaba a nada. Hoy van a hacer chuletas, hoy van a hacer tal cosa, y no me invitaba. Cuando yo no estaba ayunando, y cuando decía yo, Señor, hoy quiero ayunar, papito, yo quiero consagrarme, y llegaba al trabajo y podía trabajar, Edgar, venga, ¿qué pasó? Véngase conmigo, está bueno, venga, vamos a ir a echar un taquito, puro diablo, hermano, es el mismo Satán que lo ataca a uno, de verdad, es cierto, y a veces, y cuando uno está ayunando, y trae, y el hambre, y le trae memoria todas las cosas, pero podemos en el nombre de Jesús someterle, sujetarlas. Y entonces dice la palabra que David dejó ante el arca del pacto del eterno Asaf, le delegó a su hermano, le delegó a otros que estaban al servicio, los puso para que sirvieran dentro del lugar santo, sí, y pudieran servir también como cantores, músicos, y que ofrecieran sus holocaustos. Sus holocaustos eran sus ofrendas se sacrificaban del trabajo y decía, Señor, hoy sembré 100 cuerdas de terreno, pero hoy te vengo a sacrificar, voy a sacrificarme, te voy a dar los chelotes, te voy a dar los frijoles, te voy a dar la cebada, te voy a dar esto, te voy a dar el otro. Todo se lo ofrecían a Dios. Eso eran sus ofrendas, porque antes no había moneda. Y los sacrificios de los ganados, también habían ganados para dárselos, para sacrificio de los sacerdotes también. Podían dar ganado, podían dar cabras, podían dar palomos, todo. Bendito sea el Señor. Y entonces dice la palabra, entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. David volvió a bendecir las familias de Dios, bendijo las familias de Israel. Oh Señor, te alabo y te adoro. Él estaba siempre frente al arca y decía, Señor, pero no estaba dentro del lugar santísimo, sino en afuera de las cortinas. Señor, yo alabo y bendigo a tu pueblo, bendigo a este pueblo que te ama, bendigo a este pueblo que te busca, bendigo a este pueblo, hazlos bendecir, hazlos prosperar, bendícelos. Gloria a Dios. Sabes, nosotros oramos para bendecir sus vidas,
intercedemos día y noche, oramos, clamamos, ayunamos, ¿verdad? Durante los 40 días de ayuno que tuvimos, estuvimos orando constantemente por toda la iglesia, por todos ustedes. Gracias por los que estuvieron y los que no estuvieron, pues, aunque no pudieron por motivo, pero estuvimos orando por ustedes, estuvimos orando por sus familias, orando por todo, siempre, estuvimos constantemente. Y la verdad, pues, como les digo, yo puse mi ayuno, los ponía de las 10 de la noche, ponía mi ayuno a las 9, 10, ya ponía mi ayuno, lo levantaba a las 2, 3, 4, 5 de la tarde, pero ¿sabe? Y levantaba mi ayuno y lo hacía. Pero bendito Dios, no lo sentí. Para mí ahora este ayuno se me fue así. Se fue como que fuera pan comido. Pero todavía siento ahorita, ¿sabe qué? Tengo ganas de hacer 21 días de ayuno. De verdad, después de esos ayunos, qué rico se sintió, sabroso se siente el cuerpo. Y seguimos ayunando, seguimos ayunando, no dejamos de hacerlo, no dejamos de hacerlo. Entonces dice el Señor, Dios busca gente dispuesta a servir al Señor. Dios usó a David buscar a los cantores, a los sacerdotes, buscó a los que tenían que traer la leña, los que partían la leña, los que hacían el fuego, los que tenían que lavar los trastos, los que trasquilaban las ovejas. Todo era un servicio dentro del lugar santo. Todos necesitamos el servicio de Dios. Sírvele al Señor, como dice el Señor, vengan todos, sírvame. Entonces no habrá enfermedad sobre tu casa, ni habrá plagas, yo te libraré. Si un hombre y una mujer fuera estéril, yo la sanaré. Yo algún animal lo sanaré. No habrá maldición sobre tu tierra, porque Dios es nuestra bendición y nuestra promesa. Bendito sea el Señor. Termino con esto. El arca representa la casa de Dios, y la presencia de Dios donde se sentaba Jesús en el arca representa a Cristo, y Cristo está aquí. Dice la palabra, el Señor está en el cielo, en su santo templo, está en su trono y está en su santo templo. Él está aquí presente, Él está aquí. Dice el Señor, yo estoy en mi lugar santo. Si juran por el templo, entonces juran por Dios. Si juran por Dios, juran por el templo. Jurar por el templo, jurar por Dios es lo mismo. Cuando alguien jura, quiero ir a la iglesia, sí Señor, yo me prometo ir a la iglesia, te está jurando con Dios. Y cuando jura por Dios, Señor, yo voy a ir a la iglesia, te está jurando por el templo. Por eso, cuando usted hace esos juramentos, esos son pactos, son promesas. El pacto que usted haga con Dios, cúmplelo. La palabra dice, antes de que entres al templo, cierra tu boca, abre tus ojos, tus oídos. No hables más, piensa viendo lo que vas a hablar, piensa lo que vas a hablar, no te pongas a hablar, porque muchos, como yo les he dicho, sí hermano, yo me comprometo, yo hermano, sí hermano, yo aquí, yo allá hermano, sí hermano, está bueno hermano, y no cumplen, y no veo nada, solo un momento de la emoción y dejan tirado todo. Pero háganlo como yo lo hice. El día que yo me comprometí, cuando Él hizo el milagro en mí, me comprometo a servirte y predicarte. Señor, convertí en un predicador, porque me devolviste la vida, me sanaste y ahora te voy a servir. Así es. Y aquí estoy. Le serviré hasta el último día de mi vida. El último día le serviré, porque eso es ser un pacto, que el que persevera encuentra la vida. Encontré al Señor, encontré la vida y voy a tener la vida eterna. Entonces no pierda esa bendición, no pierda, por favor, no pierda esa promesa, porque el Señor es su bendición. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás, amado Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por esta hora. Te pido para todos los televidentes y las redes sociales, los medios de comunicación que nos ven en este canal, te pido que los toques, te pido, Señor, que los hagas sentir tu presencia, que te manifiestes, que te muevas a través de tu poder, de tu gloria y gracia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre eterno, yo te pido y te clamo, Señor del universo, bendice cada vida, alma que se va a arrepentir,
te va a reconocer como Señor y Salvador, y aquel que se va a reconciliar para que vuelva una vez a tus caminos. Y sana al que necesita ser sanado, libera al que necesita ser liberado, bendice al que necesita ser bendecido, restaura al que necesita ser restaurado, ayuda al que necesita ser ayudado. Señor, haz obras y maravillas, Padre. Tócalos ahí donde quiera que estén. Te lo pido, Padre bendito, por amor a tu nombre, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Bendito sea tu santo nombre. Padre santo, gracias. Bendecimos a cada uno de mis hermanos. Los bendigo ahí donde quiera que estén. Les doy los mejores abrazos, la mejor bendición para ustedes. Recuerde que siempre estamos en contacto. Escríbanos o llámenos a nuestro número telefónico. Estamos ahí a la orden para poder orar y poder darte una consejería. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, la paz quede con usted, bendito Dios, aleluya. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia